Bienvenidos a Radicales Podcast. Nos encontramos con ustedes, María Rivas, Eduardo Tavares y Cristian Fernández. Y hoy vamos a estar tratando el tema de siendo prácticos, sabiduría. Así que muchachos, ¿por qué no introducimos un poco el concepto? bueno, ¿de qué es exactamente la sabiduría para cada uno? Sí. Personalmente, conforme a lo que dice la palabra de Dios, considero que la sabiduría, como dice en Proverbios 1, es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así Sabiduría quiere decir saber tomar y accionarlas, obviamente, decisiones prudentes que agraden a Dios. Así es. Bueno, para mí la sabiduría creo que es un don, un regalo de Dios que Dios le da al hombre para que el hombre pueda vivir de manera sabia en la vida. Y por eso la Biblia dice en Proverbios capítulo 2, versículo 6, dice, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. En otras palabras, Él es la fuente de la sabiduría. Y dice que de su boca, o sea, de su boca brotan, o sea, que su boca tiene, su boca da lo que es el conocimiento y la ciencia. Y en términos de diccionario bíblico, la sabiduría es la capacidad para entender y tener la capacidad de vivir adherido a un código moral Claro. propio, que en este caso sería el de la Biblia, el que estamos hablando. Sí, Y es esa diferencia de la inteligencia de que es algo práctico. O sea, claro. no es el conocimiento que nosotros guardamos y leemos en un libro, sino cómo nosotros nos manejamos en nuestro día a día y en nuestra manera de vivir. O sea que la Claro. inteligencia sería como lo teórico y la sabiduría tiraría más a lo A lo práctico. práctico, Exacto. exacto. Es Que- como la combinación de lo teórico y lo práctico. O sea, la sabiduría, perdón, es como la El combinación. conocimiento sería El eso. conocimiento. Y eso sería un tema de tratar en otro podcast. Pero, ¿por qué precisamente tratar esto hoy? Como hemos estado hablando en las últimas semanas, en los diferentes capítulos que hemos tenido, hemos visto que la Biblia en verdad tiene muchas aplicaciones para cosas diarias, incluso cómo poder, con la semana pasada que hablábamos de todo el tema de la situación global, todas las cosas que están Ujú. pasando nacionales. Situaciones O sea, que necesitamos sabiduría. Ay, para entender. bastante. Y la sabiduría es lo que nos permite, pues, poder conectar el conocimiento a la vida, a lo práctico. El Ok. conocimiento que tomamos de la Biblia, al estudiarla, al meditar en ella. La sabiduría es eso que nos permite pasar de la página al día a día. Al día a día, exactamente. No, y Ok. que, o sea, para vivir se necesita sabiduría. Sin sabiduría creo que es imposible vivir. O sea, porque, ajá, tengo vida y ahora cómo vivo la vida, cómo utilizo lo que tengo, para todo se necesita sabiduría, para emprender, para vivir la cotidianidad de cada día y, La o sea, para sabiduría es todo. como nuestro fiel amigo que nos puede ayudar en varios aspectos, bueno, para decir en todos los aspectos de nuestra vida, porque al final en uno de los versículos que se me olvidó, creo que Claro. era en Proverbios, se menciona que de qué sirve al final como las riquezas, el oro y la plata, si al final uno no tiene Si al sabiduría. final uno tiene sabiduría. Uno puede derrochar todo eso, puede perderlo, gastarlo, o simplemente ser una persona que puede que tenga muchos bienes, o sea, lo más simpático del mundo, para no simplemente basar en lo material, pero si yo no soy sabio, si yo no soy prudente con lo que dicen mis palabras, como yo acciono, de nada me sirve. Sí, mira lo que dice Proverbios capítulo 5, del versículo 15 al 16. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Me gusta la parte de vivir como necios. Sí, Exacto. Y normalmente, bueno, lo que diferencia muchas veces el éxito de muchas personas que tal vez tienen la misma capacidad de conocimiento en un área es qué tan sabios son para aplicar ese conocimiento. claro. Y en Proverbios muchas veces habla de esa diferencia de no ser necio y de ser sabio. Está en eso, en la saber navegar las diferentes situaciones de la vida. Y en el libro de Proverbios, que es el que más la gente siempre cuando Claro, se recuerda, imagínate. cuando habla de temas Un de mar sabiduría. de sabiduría. Es que el que habla completamente. El libro de Proverbios, el contexto del libro, el diseño del libro,
es un padre, en este caso sería Salomón, hablando a su hijo. O muchas veces algunas personas, creo que he escuchado que interpretan que serían los consejos que David le dio a él antes de recibir Exacto. el trono. O sea, que ese sería como el escenario. Pero es algo que todo el mundo ha podido experimentar de una manera u otra, el hecho de Ujú. un padre hablándole a su hijo de qué debe hacer en la vida. Claro. No, y tú hablando de eso ahora, yo escribí en estos días, no sé si han leído un devocional que estoy mandando diario, que se llama Alimento Diario, que David anhelaba vivir muchos días. Pero ¿para qué David anhelaba vivir muchos días? Él anhelaba vivir qué? muchos días para enseñar a las próximas generaciones los estatutos del Señor. O sea que David se enfocó y se centró no solamente en él llenarse de los estatutos y de la sabiduría que da el Señor, Sino compartirlos. exacto, sino en cómo dejar un legado de esa sabiduría que Dios le había dado a él. Y en el caso de Salomón lo vemos extremadamente desarrollado eso. Sí, pero con Salomón pasó algo también. Sí, Salomón tomó una decisión. tomó unas decisiones que tú después dices, ¿y qué pasó? El que se lee Eclesiastés, uno dice, ¿y qué pasó ahí, amiguito? Y es muy interesante ¿Cómo él porque llegó a ese punto? las situaciones que llevan a Salomón a ese punto se desprenden de lo que vendría siendo Proverbios 8, que Proverbios 8 tú tienes la situación de ese padre hablándole a su hijo de qué debe hacer con su vida, y Proverbios 8 presenta la sabiduría como una mujer que quiere tener una relación contigo Claro. y que te está buscando para que tú te relaciones con ella. O sea, es como esa dicotomía de que también se trabaja en Proverbio de la mujer mala y la mujer buena. La sabiduría es Sí. esa mujer, es esa mujer buena que te va a llevar en un buen camino, te va a dar Claro. familia, tú vas a poder prosperar. A diferencia de la mujer mala de la que te mujer va a hacer extraña, De la mujer perecer. que, extraña. bueno, literalmente dice eso. O sea que Que Te la hace perecer. sabiduría, Sí. creo que uno de los versos de Proverbio habla de que su habitación Hay de la un- mujer, sí, creo sé que cuál la te habitación o refieres. su casa es Te es el entra, camino al sí. Seol, algo por el o sea, en estilo. este caso la sabiduría Anda por las vendría calles. siendo lo idóneo. Lo idóneo. Y es lo que pasa con Salomón, de que lo desvía es no mantener esa relación con la mujer sabiduría, sino Sí, con la mujer extraña. Bueno, exacto. literalmente también, porque conocemos que Salomón fue, ¿cómo decirlo? Ay, 700, ¿cómo era? Tuvo mucho amor Yo sé, para yo sé compartir. que eran 700 y 300. Sí, pero Bueno. siempre es bueno recordar que cada cosa en su contexto. Obviamente el principal problema de Salomón fue un amor por el poder. Sí, Porque los matrimonios en el mundo antiguo tenían un contexto político siempre. exacto. Y Y él que, mantuvo la paz que no tuvo David en su reino fue a Por, través de por el o sea, reguero de o sea mujeres. que en el caso de la mujer, él se iba por ahí para tener conexiones con los demás y reinos. mantener la paz. Pero eso al mismo tiempo lo terminó corrompiendo Claro, porque lo que se refleja en la Biblia a través de su historia es de que por la propia sabiduría que él recibió de sí, Dios, se confió en su propia sabiduría exacto. y Se en la apoyó en su propia propia y en las prudencia. propias herramientas que él tenía Ujú, en vez de mantener la paz por vía de su servicio a Dios y confiar de que Dios iba a mantener la paz claro. del reino. Él, Él de- intentó todas las él herramientas decidió irse por lo humanas que opuesto. podía hacerlo. Wow, Él mira, se fue lo opuesto de su tú padre. hablando, wow, mira. Salomón fue usado para edificarle templo al Señor, ¿verdad? Con la sabiduría que recibió. Pero también con esa misma sabiduría, porque era la misma, no era otra. Con esa misma sabiduría también se dejó usar para edificar templo a otros dioses. Wow. Ujú. O sea, impresionante. ¿Cómo pero- se puede desviar una persona que recibe algo de Dios y se deja desviar por apoyarse? En su propia prudencia. Y ya terminando de desarrollar el concepto, creo que es un buen punto de transición, de que la Biblia habla, creo que en Santiago, En eh, Santiago 4. Digo, habla, 3. habla sobre la sabiduría de lo alto y la sabiduría La terrenal. sabiduría terrenal, exactamente. Pero lo terrenal no en el sentido simplemente de la tierra, sino animal, diabólica. Porque como la sabiduría es una forma de vivir, de cómo tú tener la habilidad de de aplicarte para la vida, en la vida tú puedes decidir tanto lo bueno como lo malo. Como lo malo. Entonces, hay maneras sabias de manipular los estándares del bien
para tú obtener bien en la vida. Pero asimismo hay estándares del mal que tú puedes manipular para obtener mal en la vida. Y hay personas que son extremadamente famosas, se han hecho parte, se podría decir, legendarias por los capaces que eran de vivir el mal. Por ejemplo, el caso del Pablo Escobar Ay, es un Bueno. caso que es una celebridad maligna, por así decirlo. Sí. Y con este tema de salió hace unas semanas. Yo personalmente no me gusta tanto ese contenido. Tuve mi etapa de consumir ese tipo de cosas. Y lo mejor es no alimentarse tanto mal. Pero hicieron una serie en Netflix del Jeffrey Dahmer, el asesino serial. Sí. wow. Y Súper hay gente que se tendencia. vuelve, celebridad, por así decirlo, por su capacidad de manipular lo malo. De Manipular lo tomar malo. esas malas acciones. Sí. Mira. O de estar en relación con ambos lados, como el caso de Balaam, por ejemplo. De no Wow. tener, de no tener esa sabiduría de lo alto. Tú mencionando, dije Proverbios, Santiago 3, yo estaba de que, gracias Cristian, porque yo tengo el versículo aquí que habla sobre qué es exactamente, cómo se describe, cómo es la sabiduría de lo alto, que es la sabiduría de Dios, que dice en Santiago 3, 17. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, Amén. uno tiene como las pautas Claro. de cuál es la sabiduría correcta y no la sabiduría, vamos a decir, humana. Nuestro propio entendimiento, como ya vimos, por ejemplo, con Salomón, que Salomón mostró traer esa paz, fue pacífica, mira cómo... No Claro. tuvo ninguna Sí, guerra, a sí. No diferencia tuvo- de su padre, que A solo diferencia fue de su padre. espada Su padre, vámonos a la guerra. Salomón, ¿qué guerra? ¿Qué es eso? No, porque el papá se encargó de limpiar. de limpiar. El papá le dijo, El papá le tranquilo, limpió el mijo. camino. Tranquilo, mijo. Mira, yo te dejo el voy a dejar resto. un reinado de paz, mi hijo. Ya yo limpié. No te preocupes por No los lo dañe. filisteos. No te preocupes por por los amalecitas. Bueno, él le dejó tres encalios que Salomón luego cumplió con esa parte, una parte un Bueno. poco sangrienta que todo el mundo no ignora muchas veces de la historia. Pero sí, Una persona sabia entiende que la vida no es eterna, sino que algún día nos vamos. O sea, estamos aquí por un tiempo. Eclesiastés. Hay que Sí. ser prudente. Sí, exactamente. Y por eso uno de mis salmos favoritos es el Salmo 90, el versículo 12 específicamente, que dice el salmista, enséñanos de tal modo, o sea, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. O sea, que contemos nuestros días, que sepamos que nuestra vida no es eterna y que todo lo que nosotros hagamos va a repercutir en nuestra vida de manera positiva o negativa. Lo que uno siembra, eso es lo que uno va a cosechar. No, y Eclesiastés que habla de la banalidad de la vida, Sí, pero todo es en el vanidad. hebreo de que la vida es como un soplo, como un Sí. humo, que en un momento está y desaparece. ¿No? Y en Santiago también, que le llama la neblina. Sí, Que pero por un momento está y después se desvanece. Uno, Sí. uno dice, vamos a hacer aquello, lo otro, pero al final Ujú. uno ni siquiera ¿Qué es sabe vuestra vida? Le llama Santiago. qué es Y nuestra vida. en el caso de Eclesiastés, que es un verso que se cita mucho en cualquier funeral, es el hecho de que es mejor estar en la casa de la tristeza, la casa del lloro, que en la del banquete, porque ahí es que verdaderamente tú meditas sobre qué es la vida. Porque mientras todo es felicidad, hay muchas piezas de la vida que tú no logras acomodar en su propio lugar, porque hay un tiempo para todo, volviendo Claro. a Eclesiastés, Claro. tanto para la tristeza como para la felicidad. Ahora, recopilando como ya todo, vamos a ir tal vez a lo práctico. ¿Cómo uno puede ser sabio? Porque ya hablamos de que qué es la sabiduría, qué puede pasar cuando uno, teniendo sabiduría, va por su propio entendimiento y como Salomón puede irse, vamos a decir de esta manera, a pique. Sí. Y en el caso de que digamos me falta sabiduría, Me falta ¿qué debo sabiduría. hacer? ¿Qué yo debo de hacer? Vamos ¿cómo con lo algunas aplico? historias, vamos con algunas historias para ver.
Y no sé, ¿ustedes tienen alguna en mente que les gustaría iniciar o inicio yo? Inicia tú. ¿Cierto? Te caemos atrás. La historia más famosa, porque volvemos a Salomón, la historia más famosa que siempre se habla de Salomón, para mí continúa siendo impactante porque es algo que La de los bebés. demuestra, Ay. demuestra una creatividad Tremenda única. historia. Y es, bueno, estas dos señoras que se están discutiendo por quién es la madre del niño Muchacho. y van a la corte porque durante la noche, ambas parieron el mismo día, durante la noche una asfixió al niño Claro. La porque aplató. durmió arriba de él Ay, Dios. Me llegó una hora. y finalmente, están en esta disputa, van a la corte del rey, presentan todo el caso a Salomón. Y Salomón, bueno, no se sabe de quién es. Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partirlo. Vamos a dividir al niño a la mitad. Ya. Y la mayoría de la gente se conoce la historia, pero terminando el recuento, una de las dos entonces dice que está de acuerdo y la otra prefiere entregar al niño que apliquen esa corrección. Y así Salomón dice, esa es la madre. Claro. No es que lo iban a partir de verdad. Salomón dijo Yo la espero. Vamos a ver a la que le duele ahora. A ver a qué le duele, que le Pero duele. Ay, Dios la mío. manera en la que él recoge esa información es muy creativa, pero al mismo tiempo es Él miró más utilizar Utilizando de una manera de práctica una manera práctica. la ¿sabes? crueldad. Ujú. Y eso es lo que te vuela la tapa de la cabeza en gran parte. Porque obviamente si tú ves simplemente te paran en la parte, vamos a dividir un niño a la mitad, es algo extremadamente cruel y Cruel. psicopático, tú Ay, pudieras sí, decir. ¿y de dónde? Sí. Y psicopático, pero en el resultado tú ves que se logró un bien mayor. Claro. Y ese rejuego de cosas que aparentan ser malas en un principio, utilizarla para el bien, es algo muy característico de la sabiduría en la Biblia. O sea, una frase que a mí siempre me ha marcado mucho de la historia de José, cuando he meditado un poco más profundamente en ella, es cuando él se encuentra con sus hermanos, que él le dice, Sí. ustedes pensaron todo esto para mal, Para mal, pero, pero Dios lo cambió a bien. Dios Dios lo lo ha cambió a utilizado para bien. Wow. Y es siempre en la Biblia ese rejuego de lo que el hombre piensa para algo malo, Dios lo termina utilizando para algo Para algo bueno. bueno. Claro. Es algo constante desde el diluvio hasta pues el exilio, de cómo Dios termina utilizando a Nabucodonosor mismo como Pues, una herramienta. Claro. Uno pudiera decir hasta de lo hablado, además de que Dios usa lo malo al final para bien. Para es bien. El hecho de cómo en todos estos casos se mira más allá de lo que es el problema. O sea, algo práctico que podemos decir de la sabiduría es que uno mira más allá de la situación. Salomón no simplemente fue lo de locura, él miró más allá y de lo más probable habrá pensado el hecho de que la madre que de verdad le duela, que diga no, mejor se lo quede ella, es la verdadera madre. O sea, como él Claro. planeó todo en su cabeza y dijo, ok, esta va a ser la situación. Eso pudiera ponerse algo Sí, práctico sí. a la sabiduría. No, y otra parte, Jesús. O sea, decimos en la agarraste el Biblia mejor que el ejemplo. hombre con más sabiduría fue Salomón, pero realmente no. El Fue hombre Jesús. con más sabiduría fue Jesús. Ahora, Jesús llegó un momento que me impresiona la sabiduría que utilizó Jesús. Y hablando allí hay confrontaciones Con los o temas fariseos, que es los- mejor no entrar en ello. Y hay que usar la sabiduría. Cuando vinieron los fariseos le preguntan a Jesús con qué autoridad El mejor Tú- ejemplo. tú haces estas cosas. Y Jesús le dijo, ok, yo también le haré una pregunta a ustedes. ¿De quién era el bautismo de Juan? ¿De Dios o de los hombres? Ellos se fueron aparte porque tenían que analizar esta pregunta y dijeron, espérate, si decimos que de los hombres, la gente nos va a apedrear porque ellos que tenían a Juan como profeta. Y si decimos que de Dios, entonces él no va a decir por qué no le creyeron. Y le dijeron, no sabemos. Entonces Jesús le dijo, tampoco yo digo con qué sabiduría hago estas cosas. Él le dijo, o con qué autoridad hago él le estas dijo cosas. literalmente ni tú ni yo. Exactamente. Entonces uno tiene que usar la sabiduría para uno saber No, que hay y- discusiones y en otras que son situaciones, innecesarias. y en otra situación que cuando también lo querían apedrear, que Jesús le dice, bueno, ¿y por cuál de las buenas obras que yo hago me quieren apedrear? Exacto. Es como que hay una capacidad, y Jesús lo demuestra de manera magistral con los fariseos, de
usando las mismas escrituras, Claro. aplicarla de una manera que nadie había pensado que se podía aplicar de esa manera. Sí. Porque eso es la sabiduría, verdaderamente. O sea, Aplicar las el escrituras. entendimiento, humanamente hablando, pudiéramos decir, de que ellos se manejaban en el mismo plano. Claro, Ahora, claro. porque ambos se referían a las mismas escrituras, pero como Jesús las aplicaba, estaba completamente totalmente fuera diferente. de lo que ellos Fuera estaban de- manejando. Ujú. O sea, Jesús era impresionante. O sea, y fue muy con el tema de las palabras. Uno vio reflejado Jesús era Jesús. cómo él tenía su sabiduría, su palabra Sí. con lo que él explicaba. Wow. Sí, tremendo. Miren, hay un proverbio, proverbio 16 El dice, que quiera buscar sabiduría, proverbios. sí, dice, más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. Plata. En otras palabras, si yo tengo mucho oro, si yo estoy forrado de dinero, pero no tengo sabiduría, de nada me vale. O sea, la sabiduría sin los recursos, vamos a decir, te da la posibilidad de adquirirlo, pero los recursos y la sabiduría al De final nada vale. de nada vale. No, y no solamente eso, de que compara al entendimiento con la plata, pero a la sabiduría con el oro. Con el oro. Porque el entendimiento se relaciona mucho con el concepto de inteligencia, como nosotros hablamos, manejamos La hoy sa- en día en nuestro La lenguaje moderno. sabiduría vale más. La sabiduría vale más porque el conocimiento Claro. que es la teoría, como se habla hoy en día, la teoría sin práctica no te sirve. En otras no te palabras, sirve para nada. la sabiduría es la que da a luz lo demás. Exacto. O sea, todo depende La de que, ahí, lo parte de la ahí. que lo materializa. Exactamente. Yo como arquitecto, por así decirlo, el entendimiento serían los planos, pero el edificio es la sabiduría. O sea, el edificio construido es la sabiduría. Si tengo solamente los planos, muy bonito, todo y demás, pero si no se construye, el proyecto nunca se realizó verdaderamente. Claro. Se quedó simplemente en una idea. Pero cuando se realiza, que es cuando se pone en práctica, esos planos, eso es sabiduría. Claro. Y ahora mira, ponerlo en práctica demuestra sabiduría, ¿verdad? Y aquí dice Santiago 3, versículo 13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Dice que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. En otras palabras, si yo digo que tengo sabiduría, pero no lo demuestro, De nada entonces me vale. la sabiduría viene a ser vana. Porque la sabiduría se demuestra con la manera de vivir. Si tú quieres ver si una persona es sabia, Y eso se conecta con lo que dice de la fe Santiago también. exacto, si tú quieres ver si una La persona fe es sin obra sabia, es muerta. mírala en su manera de vivir. Ahí tú te vas a dar cuenta si es sabia o no. Bueno, yo creo Y es lo que decía Jesús, por sus frutos Lo conoceréis. conoceréis. Exactamente. Y ya para cerrar, Sí. hay que hacer algunos comentarios de hoy en día, cómo la gente ve la sabiduría. O sea, verdaderamente nosotros encontramos sabiduría en la calle. O la pregunta No. sería, Esa respuesta, no. la juventud de hoy, como este podcast es para jóvenes, la juventud de hoy está viviendo con sabiduría. No. Mi respuesta es no. O sea, ¿por qué yo digo esto? No estoy diciendo que todos, porque no vamos a abundar ni generalizar Sí. de esa manera. Gracias. Pero lamentablemente estamos en una juventud en la que, por en base a sus acciones, estamos viendo que están trayendo consecuencias Sí. negativas. Si me pongo a enlistar las acciones, las situaciones que se están dando, no acabamos. Eso creamos otro podcast sobre ese tema. Pero lamentablemente es así. Los jóvenes no están tomando en cuenta el hecho de mirar más Claro. a fondo de ello, en analizar bien la situación y ponerla en práctica. Claro. Están tomando decisiones que van en contra Totalmente. a lo que dice desde un principio en Proverbios 1. El principio de la sabiduría Claro. es temor a Jehová. Porque si de verdad tuviésemos ese temor, ese respeto, ese deseo genuino de aplicar lo que dice la palabra de Dios, lo que a Dios le agrada, Claro. nosotros tomaríamos decisiones totalmente diferentes. O sea, es sencillo de descifrar. Muy sencillo de descifrar que esta juventud está viviendo de una manera muy necia. Porque miren cómo se conecta todos los podcasts que hemos venido hasta aquí, ¿verdad? De la música que está oyendo los jóvenes hoy, lo que está consumiendo, lo que están viendo, incluso de la manera en cómo se viste la juventud de hoy, cómo la juventud de hoy anda. O sea,
se ve claro Se que reflejan sus o acciones. sea, se ve claro que la juventud de hoy no está viviendo de una manera sabia, todo lo Y contrario. en lo que mencionaba María, que sobre la palabra, el temor a Jehová, eh, es algo que va de la mano, Ujú. obviamente. ¿Por qué? Porque como hablamos, la sabiduría no es conocimiento que tú tienes acumulado. El conocimiento acumulado es el entendimiento. Para tú llegar a sabiduría, primero tienes que tener un entendimiento de base. Claro. Y Claro. por eso, a donde quiera que tú te mueves en el mundo, siempre han habido tradiciones de sabiduría de diferentes lugares. En el caso de la tradición bíblica, tú tienes que conocer la tradición bíblica, tú tienes que conocer la Biblia para poder conectarte con esa sabiduría. Si tú no la Claro. conoces, y la juventud de hoy en día, lamentablemente, está completamente divorciada de, como hemos hablado en otro podcast también, de cualquier práctica religiosa. No se encuentra ninguna conexión con ningún tipo de tradición. O sea, lo que hablábamos en un podcast atrás, que la juventud de hoy en día estaría mejor practicando cualquier Claro. religión que mejore que la situación que se encuentra, completamente perdida, sin brújula, en Sí. simplemente viviendo de una manera mecánica, Hay lo que una escuchan falta de de entendimiento. celebridades, de lo que ven en una serie, de Hay lo una que ven en falta las de redes. entendimiento. Sí, sí. Mi pueblo Tremendo. pereció por falta de conocimiento. Y no hay, y como decíamos allá afuera, no es que no lo tenemos, es que lo hemos desechado. Chao. Ellos lo hemos Hemos desechado. desechado el conocimiento. Y eso es terrible, o sea, desechar el conocimiento, porque la Biblia dice que será más juzgado una persona que habiendo tenido el conocimiento lo desecha. Y eso hay que tenerle mucho ojo a eso. Entonces, creo que dándole ya Un cierre. un cierre a esto, la sabiduría es esencial para vivir. Sin sabiduría no se puede vivir. No hay manera de vivir de una manera prudente, de una manera sabia, de una manera entendida, si no es a través de la sabiduría. Y creo que esa sabiduría la necesitamos urgentemente. La Biblia dice que al que le falte, que la pida a Dios y Él se la dará sin reproche. Amén. O sea, que Dios no es un Dios mezquino que dice, te voy a dar esto por parte. No, Él te la da. O sea, Él te lo da cuando tú le pides. Porque es algo que le agrada. Y te lo da abundantemente. Así Pero que, tienes que buscarlo. Claro. Y eso es la Y recomendación. ponerla en práctica. Y esa es la recomendación final para cualquiera que esté viendo el podcast. Así es. Ponla en práctica. Busquen sabiduría. La Biblia está ahí disponible. Empiecen a estudiar. Oren, la oración ayuda. la lectura de la palabra, como decía Cristian. Ambas Y cosas. participen de una comunidad de fe en la que puedan encontrar mucha gente sabia que ya ha Que ya caminado tenga mucho, que ya ha experiencia. caminado mucho camino Que haya caminado mucho tramo. y le pueda también pues facilitar la sabiduría Claro. que ellos tienen. Amén. Así que comenten, denle like y nos estaremos viendo en la próxima semana. Compartan también. Dios les bendiga. Bendiciones. Radicales Podcast. Se estuvo bueno.